Natacha nació el 13 de agosto de 1997 en Benavides, Buenos Aires. Sus padres tuvieron 3 hijos de manera consecutiva con diferencia de 1 año entre ellos. La menor de ellas fue precisamente Natacha. 8 años después nació el 4.º hijo, pero sus padres nunca lo planearon. En medio de todas las circunstancias adversas que puede atravesar una familia, realmente Natacha nunca tuvo mayores problemas. Su infancia fue relativamente normal, asistió al colegio, pero nunca fue buena alumna. Según sus maestros, tenía una especie de problema con las responsabilidades. Aún así, sus maestros siempre destacaron la entereza y entrega que ponía cuando se proponía lograr algo. Por eso, y por su carácter decididamente desenfadado y alegre, elementos que desde chica llevaron a que los adultos la vieran como figura de la televisión o el mundo mediático en potencia. Sin saberlo, sus maestros auguraban un futuro que se haría realidad. A medida que fue creciendo, Natacha tuvo la fortuna de ser bendecida con el don de la belleza y debido a su carácter desenvuelto, aprovechó este don y se convirtió en modelo de revistas para adultos. A los 20 años quedó embarazada de su primera hija, Antonella Olivera, a quien dedicó todo su tiempo y esfuerzo en educar de la mejor manera. Pero pese a que quería seguir de cerca la crianza de su hija, también necesitaba abrirse paso en el mundo laboral y artístico, por lo que la búsqueda de oportunidades la llevó a salir de su país natal y llegar a España, donde posteriormente participaría en uno de los programas más conocidos de la televisión del país ibérico, Gran Hermano. El éxito de Natacha fue rotundo, logró conectar con el público y se desenvolvió de muy buena forma, tanto así que llegó a la final del concurso televisivo y luego de las votaciones quedó como tercera. Su aparición en televisión le ayudó a recibir nuevas oportunidades y empezó a ser invitada a varias entrevistas en televisión. Sin duda alguna, Natacha era un personaje bastante peculiar. Cuando le preguntaron en una de sus primeras entrevistas qué ha sido lo más difícil de haber estado 91 días encerrada para el programa del Gran Hermano, su respuesta sorprendió a la audiencia e hizo que se convirtiera en una persona muy interesante para llevar a otros programas. Su respuesta fue que lo más difícil había sido no tener intimidades. Este fue uno de los elementos que la llevaron a poder consagrarse definitivamente en la industria de la farándula, pues tiempo después sería contratada para ser presentadora en un programa llamado Crónicas Marcianas y posterior a este dirigiría un consultorio sexual para Playboy TV. Mientras esto sucedía en su carrera profesional, en su vida íntima habían pasado un par de cosas relevantes. Se casó con un actor español y tuvo otro hijo. Desafortunadamente para ella, su relación no fue lo que esperaba y demandó a su pareja por abusos. Sin embargo, el hombre murió pocos meses después. Una vez alcanzada cierta notoriedad y fama en la industria televisiva española, Natacha vuelve a Argentina y se dedica a ser presentadora en diferentes programas en los que logró cierto estatus en la farándula de su país. Pero uno de los hechos que más aportó a su rápido ascenso, además, claro está, de su talento y belleza, fue su carácter controversial y polémico. Natacha no tenía problemas con poner en el ojo del huracán a quien fuera necesario, y fue posiblemente esta razón la que hizo que individuos con bastante dinero y mucho poder trataran de silenciarla por diferentes medios, y fue así finalmente como en hechos hasta el día de hoy confusos que Natacha murió el 22 de febrero de 2019. Eran aproximadamente las 10 de la noche del 23 de febrero del 2019 cuando el 911 recibió una primera llamada de un hombre que en principio no se encontraba demasiado alterado. El hombre inicia diciendo que una mujer que se encontraba en su negocio se acaba de desmayar y que necesitaba con urgencia
una ambulancia, debido a que la mujer estaba presentando dificultades respiratorias. El hombre mencionó estar ubicado en Benavides, Buenos Aires, en un restaurante lujoso del que no mencionó ser el dueño. También mencionó que su nombre era Guillermo. Para el 911, posiblemente el caso que habían acabado de comentar no presentaba demasiada urgencia, pues varios minutos después recibieron nuevamente una llamada desde el mismo sitio, salvo que el remitente era alguien distinto. Esta vez la voz del hombre sonaba notoriamente mucho más preocupada e indicaba que la mujer no respiraba y que posiblemente se trataba de algo relacionado con la droga. Para desgracia de Natasha, el 911 no actuó demasiado rápido, razón por la cual recibieron nuevamente otra llamada, esta vez del primer hombre que se había identificado como Guillermo. El hombre a estas alturas ya estaba visiblemente más preocupado y reclamaba que por favor enviaran de manera inmediata una ambulancia. Para cuando la ambulancia llegó al lugar de los hechos para auxiliar a la mujer, que supuestamente estaba desmayada, ya no había nada que hacer. La mujer, que posteriormente fue identificada como Natasha Jade, había muerto, y para extrañeza de todo el mundo, después de la autopsia se concluyó que la razón de la muerte había sido a causa de un fallo cardiorrespiratorio producto no solamente del consumo de licor y sustancias psicoactivas, sino de la edad de Natasha y otros factores y enfermedades que no habían sido tratadas a tiempo. Aún así, para familiares y amigos cercanos de Natasha, esta historia no era demasiado coherente. Todo el mundo sabía que la polémica e irreverente presentadora desde hacía bastante tiempo estaba en el ojo de individuos muy influyentes por ventilar públicamente acontecimientos que para la gente del común iban en contra de la moralidad, pues Natasha desde hacía cierto tiempo había declarado públicamente que también se desempeñaba como prepago en las más altas esferas sociales en Argentina, por lo que había tenido contacto con políticos, periodistas, presentadores de televisión, entre tantas otras personas influyentes. Pero ella no solo se quedaba en eso, decía nombres y apellidos, y para sorpresa de muchos eran hombres casados, y a causa de las revelaciones de la mujer habían tenido que terminar sus relaciones o se habían visto envueltos en serios aprietos. Por lo tanto, era de conocimiento público que Natasha era un personaje al que ciertas élites acechaban y su muerte casi había caído en bandeja de plata para ellos. La polémica mujer tenía muy claro esto y así lo expresó poco antes de su muerte vía Twitter, diciendo que si un día amanecía muerta, no se habría tentado a sí misma, lo que lleva a pensar que Jade, meses antes de su incomprensible muerte, había recibido amenazas. Las primeras investigaciones para aclarar la verdadera causa de la muerte de Natasha, además de la autopsia que ya se había realizado, se centraron principalmente en verificar cuál era el motivo por el cual ese día Jade se encontraba junto con los dos hombres que habían llamado a urgencias. El primero de ellos se trataba de Raúl Velasticki, de 42 años. El hombre informó en primera instancia que se había encontrado con Natasha en el restaurante Sanadú porque ella lo había llamado y que cuando llegó se encontraba con el dueño del sitio, Guillermo González Rigoni. No obstante, la policía revisó las cámaras del sitio y comprobó que Raúl había llegado junto con Natasha. Al parecer tenían planeado cerrar un negocio que tenía que ver principalmente con un evento que se realizaría posteriormente en el lugar. Acto seguido, se comprobó que los hombres, para celebrar, tomaron licor y consumieron algunas líneas de sustancias. En otro de los videos se ve claramente como momentos antes de la muerte de Natasha, esta sube junto con uno de los hombres a una habitación, al parecer para tener relaciones íntimas. Posteriormente, este sale y al volver se ve visiblemente asustado, pues la mujer al parecer
ya estaba muerta. Teniendo estos datos presentes, las autoridades dieron como hipótesis, y gracias a la necropsia, que Natasha había muerto por su deteriorado estado de salud. Sin embargo, tanto para los familiares de Natasha como para su abogado, la mujer fue víctima de homicidio y acusaron a las autoridades de estar manipulando las pruebas para que no se conociera la verdad de cómo la mujer murió. Una de las razones principales por las cuales tanto su familia como su abogado creen esto es porque este último, un día antes del presunto asesinato, Natasha le había dicho que tenía nuevas denuncias de la olla de corrupción que previamente había denunciado y que involucraba a gente de la más alta estirpe en Argentina. En el año 2018, en un programa bastante conocido en la televisión argentina, Natasha habló de varios temas que resonaron por todos lados durante semanas. La mujer describió cómo grandes políticos, periodistas, directores deportivos, entrenadores, entre otros, estaban involucrados en una red de captadores de menores para abusos íntimos, trata de blancas, encubrimiento a periodistas y corrupción de menores que se había presentado hacía varios años en el equipo de fútbol Club Independiente de Avellaneda. En el programa la mujer reveló nombres de varios de los implicados y ante la lluvia de entrevistas que tuvo al día siguiente, la mujer se plantó y dijo que en caso de ser citada a juzgados, aportaría todas las pruebas necesarias para que se corroborara toda la información que había suministrado y que serviría para poner tras las rejas a cada uno de los implicados. Naturalmente, por estos hechos Natasha nunca dejó de recibir amenazas, pero uno de los elementos más intrigantes de toda la investigación es que el cuerpo de Natasha fue encontrado en una posición bastante inusual. La mujer estaba dispuesta de tal manera en el que se veía como su brazo había sido utilizado con algún objeto. Se presume que el objetivo eran tanto el celular como otro dispositivo en el que al parecer la mujer no dejaba en ningún lado y en el que tenía depositada toda la información de sus investigaciones sobre la red anteriormente expuesta. A pesar de que los dos dispositivos fueron encontrados, solamente del celular se pudo extraer la información. El otro dispositivo del que sus hijos y familiares decían conocer la contraseña no pudo ser desbloqueado. Al parecer, después de haber fallecido, se habría utilizado su mano para desbloquear el dispositivo, extraer la información y cambiar la contraseña. Al día de hoy la familia de Natasha sigue clamando por justicia. Quieren que cuanto antes las autoridades revelen la verdad de lo que sucedió con ella y que vayan a parar a la cárcel los responsables de su muerte, así como todos los individuos pertenecientes a esta enorme red. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. ¿Crees realmente que Natasha fue asesinada? Y si es así, ¿por qué en el cuerpo, según los estudios, no se encontraron señales de violencia? ¿O crees que desde un momento la lenta respuesta de las autoridades fue premeditada y así sería más fácil manipular la evidencia y ocultarla para que pareciera un simple caso de sobredosis? El caso de hoy nos lleva a examinar de qué manera la vida de dos mujeres se fue entretejiendo hasta tal punto que todo terminó en un asesinato. La historia tiene su origen en el pueblo General Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Silvia Luna y Carola Brusoni eran mujeres jóvenes que buscaban salir adelante en sus vidas. Eran trabajadoras y dedicadas. Los azares de la vida hicieron que estas dos mujeres se dedicaran a lo mismo. Naturalmente, la vida fue haciendo
haciendo que poco a poco sus caminos convergieran. Silvia y Carola empezaron a trabajar en el mismo lugar y aunque en principio no hubo demasiada simpatía, pronto se vieron unidas por la cantidad de tiempo que tenían que pasar juntas. La amistad floreció lentamente, pero echó buenas raíces. Las mujeres solían compartir y se apoyaban mucho la una a la otra. Ambas se contaban detalles íntimos la una a la otra y en las horas libres del trabajo quedaba tiempo incluso para dar consejos acerca de relaciones de parejas. La relación entre las dos mujeres era formal y laboral, aunque también las unía un vínculo afectivo, un mutuo aprecio y admiración con la que cada una afrontaba la vida, aunque también las unía otra particularidad, el día del nacimiento. Las mujeres compartían su cumpleaños, ambas cumplían el 7 de noviembre, así que esta se había vuelto una celebración conjunta, una forma no solo de celebrar la vida de cada una por separado, sino de celebrar la vida que las había llevado a conocerse y aprender a admirarse la una con la otra. A pesar de las muchas cosas que las unían, también habían muchas otras que las distanciaban, como es natural en todas las relaciones humanas. Varias de las compañeras de trabajo de Silvia y Carola decían que las dos tenían un carácter fuerte y que a menudo discutían, más por cuestiones laborales que personales. Así que de un tiempo para acá, la relación de Silvia y Carola se empezó a enfriar lentamente. Las dos se habían hecho huidizas la una a la otra y se evitaban de manera cortés sin llegar a protagonizar discusiones exageradas o bochornosas. Lo que sí es bastante cierto es que absolutamente nadie sospechaba que esta cortés amistad terminaría en un acontecimiento sumamente trágico y recordado para todas las personas de General Las Heras. Aunque la relación entre Silvia y Carola no era color de rosa, la vida de ambas no se limitaba simplemente al trabajo y a las amistades que en este habrían encontrado. Cada una por separado tenía sus propias preocupaciones y aspiraciones. Por el momento la que más preocupaba y alegraba la vida era su futura ceremonia programada para el 24 de abril del año 2010. Faltaban pocas semanas para que después de 10 años de relación Silvia y Juan Burgueño finalmente pudieran casarse. Desafortunadamente para ella, nada ocurrió como lo esperaba. Mientras Silvia planeaba su boda, Carola por su parte, de una manera que hasta el día de hoy no se ha logrado esclarecer, se enteró de que Silvia tenía en su dispositivo móvil un video bastante comprometedor y llevada quizás en principio por la mera curiosidad o el fetichismo, quería tener acceso a él. Así fue como en un momento de descuido por parte de la futura esposa, Carola aprovechó el momento y extrajo del dispositivo de Silvia la memoria y rápidamente copió todos los archivos del celular de este en el suyo. Aquel día la jornada de trabajo en el restaurante continuó de manera normal, con el ajetreo de siempre e incluso con los mismos intercambios corteses que tenían la una con la otra. Una vez la larga jornada laboral finalizó, Carola salió corriendo del restaurante. Casi no podía controlar la ansiedad que le generaba llegar a ver lo que Silvia tenía en su celular. Así que al llegar a su casa, Carola se dio a la tarea de examinar minuciosamente el contenido del celular de su amiga hasta que finalmente encontró lo que buscaba. Faltaban apenas 2 semanas para la boda que tanto tiempo llevaba planeando Silvia. La fecha se aproximaba y ella expresaba su ansiedad y sus ganas de que el tiempo pasara muy a prisa para por fin poder estar casada. Pero como podrás imaginar, la vida y más específicamente Carola tenía otros planes. Lo que encontró Carola en el celular de su amiga Silvia fue algo que la impresionó y que a la par la alegró. De la nada y sin previo aviso empezó a surgir dentro de su mente y más todavía dentro de sus vísceras y un profundo de desprecio hacia la que antes había sido su amiga. Silvia aparecía en aquel video de su celular manteniendo relaciones íntimas con otro hombre diferente a su prometido. Nada más al ver esto, la mente de Carola empezó a maquinar un horrible plan. Compartiría el video con todos sus conocidos, violando la privacidad de Silvia. Las primeras personas
personas que vieron el video íntimo pero bastante comprometedor de Silvia fueron nada más y nada menos que sus compañeras y compañeros de trabajo. Carola se encargó minuciosamente de hacérselo llegar a cada uno de ellos sin excepción. Posteriormente, Carola siguió compartiendo el video con otros conocidos de Silvia. Difundió el archivo con prácticamente todas las personas del pueblo y en menos de un par de días ya todo el mundo hablaba del tema. Al parecer, las únicas personas que no se habían enterado de lo que estaba circulando entre muchas personas eran precisamente Silvia y su prometido. La difusión que alcanzó el video fue enorme debido a que, no contenta con haber compartido videos privados con muchas de las personas que la prometida conocía, Carola decidió también subir el archivo a la red para que así cualquier persona que perdiera el video tuviera acceso fácil a él. Pero aunque todo esto ya parece el colmo, Carola quiso ir todavía más lejos. Desde que obtuvo el video había pensado que se lo haría llegar también al prometido de Silvia, pero no lo envió, cuando a la boda le faltaban todavía 2 semanas. Por el contrario, Carola esperó pacientemente y vio cómo pasaban y pasaban los días, hasta que finalmente, faltando solo 1 semana para la boda, tomó la determinación de actuar y le envió el archivo al futuro esposo de Silvia desde un número anónimo en el que también iba un mensaje que decía: no sabía que eras un cornudo. Por suerte para Silvia, Juan Burgueño no pudo ver el archivo, pero igualmente le pidió explicaciones. Por aquella misma época, en la que ya faltaba poco más de 1 semana para su boda, la que sí se enteró de todo lo que estaba sucediendo fue Silvia, quien no daba crédito de lo que le estaban contando hasta que le mostraron las evidencias de que Carola se había encargado de difundir aquel video íntimo que comprometía su proyecto de vida. Como es totalmente natural, Silvia se llenó de odio y en compañía de sus amigas empezó a maldecir e insultar a Carola, llegando incluso a decir que la mataría. Sus amigas no sabían cuán ciertas eran estas amenazas. Mientras tanto, Carola Brusoni no había concluido su plan, a pesar de que todo el mal que le había hecho ya a Silvia. Carola les confesó a varias de sus amigas del trabajo que, como naturalmente ella estaba invitada a la boda de Silvia y Juan el día del matrimonio, justo antes de que el cura preguntara si alguien tenía alguna oposición, ella reproduciría el video de Silvia en una pantalla enorme y ante los ojos de todas las personas. Poco tiempo más tarde, esta información llegó a oídos de Silvia, que estalló en rabia. Sabía que debía detener a Carola antes de que arruinara su vida. El día 17 de abril del año 2010, Silvia Luna se levantó temprano, se arregló rápidamente y salió de su casa. Caminando con pasos enérgicos y guiada por el cólera, se dirigió directamente al hogar de Carola. Una vez allí, la mujer llamó a la puerta varias veces y luego de algunos minutos Carola le dijo que se largara. Silvia insistió una y otra vez que la dejara entrar, que tenía algo importante que decirle. Sin embargo, Carola se negó rotundamente y, para que la dejara en paz, le dijo a la mujer que se encontraba tras la puerta que una vez llegara al restaurante hablaría del asunto. Silvia sabía que era inútil seguir insistiendo detrás de la puerta, así que aceptó de mala gana y se fue sin chistar nada. A las 8 de la mañana de aquel mismo día, Silvia arribó al restaurante bar en el que trabajaba. Esta vez, a diferencia de la mayoría de ocasiones en las que llegaba al trabajo, decidió entrar por la puerta de servicio y nada más al entrar, vio que de espaldas a ella se encontraba Carola, hablando por teléfono. La mujer estaba totalmente distraída y ni siquiera había visto entrar a Silvia, así que esta, al verla, sintió de la nada como todas sus vísceras empezaron a bombear sangre. Sentía que su cuerpo entero estaba encendido en llamas del coraje tan profundo que sentía al ver a la mujer que le había arruinado la vida. Sin siquiera pensarlo, Silvia tomó lo primero
primero que encontró a la mano para golpear a Carola, y lo primero que encontró fue justamente una masa para machacar milanesas. Sin que Carola Brusoni pudiera siquiera reaccionar, Silvia le pegó un mazazo certero a la sien. La mujer inmediatamente cayó tendida en el piso sin saber muy bien qué había pasado. Silvia se disponía a darle otro golpe, pero en ese momento fue detenida por otra mujer que trabajaba en el sitio. Esta última mujer, después de que Carola se recuperó, se ofreció a llevarla al hospital, pero la mujer declinó la oferta y simplemente se fue a la casa con el permiso de los jefes después de lo sucedido. En las horas de la noche, la mujer empezó a sentir un fuerte dolor de cabeza acompañado de sangrado a causa del golpe recibido. Su marido decidió llevarla al hospital. Después de 3 cirugías y 9 días en cuidados intensivos, la mujer finalmente falleció. Como es natural, Silvia Luna no pudo casarse. Su marido se separó llevándose consigo a sus hijos. En el juicio, Silvia Luna fue sentenciada a 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. La mujer en todo momento expresó que su intención nunca había sido asesinar a Carola. Lo que había sucedido es que en un momento de súbita rabia por todo lo que le había hecho, trató de agredirla, pero nunca de matarla. Poco tiempo después, la defensa de la mujer apeló la decisión del juez y le redujeron la pena 4 años debido a que consideraron que el asesinato había sido fruto de emoción violenta. Pasado el tiempo en prisión, Silvia Luna salió en libertad, se dedicó a estudiar enfermería y su vida siguió con tranquilidad, aunque de vez en cuando recuerda con arrepentimiento y dolor lo sucedido en ese fatídico día. El pasado 30 de abril de 2022 en el Hospital San Felipe, una mujer llamada Tetesita Di Martino fue ingresada por su hijo, ya que según este se encontraba en muy mal estado de salud. Según el hijo, la mujer tenía síntomas de debilidad y cansancio. Los médicos evidentemente corroboraron que en el momento de la llegada, la mujer estaba bastante descompuesta, razón por la cual tuvieron que internarla en urgencias y empezar con observaciones para determinar cuál era la causa de su enfermedad. Sin embargo, poco tiempo después de la llegada de la mujer, su estado empezó a mejorar de manera notable. Los médicos incluso pensaron que dentro de poco tiempo la mujer podría salir sin secuelas de la enfermedad que la había estado aquejando. No obstante, su hijo, que había estado al pendiente de su madre y que había sido el encargado de llevarla al hospital, alertó a los médicos de una situación bastante inquietante que había encontrado cuando visitó a su madre en la habitación del hospital. El hombre indicó que el suero de su madre estaba agujereado en varias partes. Los médicos restaron importancia a las quejas del hombre y lo despreocuparon. Le dijeron que no tenía importancia, pues su madre ya se encontraba en un buen estado de salud y dentro de pocas horas podría salir sin problemas del hospital. A pesar de las buenas noticias de los médicos, el hombre siguió mostrándose bastante inquieto e insistió en el hallazgo reciente. Fastidiados por la insistencia del hombre, los médicos en compañía del hijo se dirigieron a la habitación de Teresita Di Martino y allí encontraron a la mujer sin vida. Inmediatamente los médicos se dieron cuenta de lo ocurrido, llevaron a la mujer a la morgue y el proceso que se lleva a cabo en estos casos empezó de manera normal y rutinaria, pero algo que llamó poderosamente la atención de los médicos es que después del hallazgo el hombre no se había mostrado en shock ni mostraba una gran tristeza, elemento que contrastaba bastante con su anterior preocupación antes de encontrar a su madre muerta. Desde ese momento empezaron a sospechar del hombre y de la causa de muerte de la mujer. Cuando la policía se enteró de las sospechas puestas en el hombre, empezó a indagar sobre él. Se trataba de Pablo Damián Grottini, un hombre de 42 años de edad que trabajaba en una empresa de servicios funerarios y que se encargaba de transportar los cuerpos sin vida de las personas desde el lugar en el que había muerto hasta la morgue.
o de la morgue al cementerio. Pero información acerca de su vida no fue lo único que la policía encontró. Al parecer, el hombre había perdido a otros 2 familiares en circunstancias bastante similares e incluso en el mismo hospital San Felipe. Por tal razón, las autoridades se interesaron más todavía por el individuo y escalaron rápidamente el caso ante la fiscalía. Allí la jueza María Belén Baños se hizo cargo del caso y ordenó que el hombre fuera llevado a una celda. En los días siguientes, la policía empezó a buscar información sobre el hombre que le permitiera verificar si efectivamente tenía alguna relación con la muerte de su madre y de sus otros 2 parientes. Para ello, empezó a recoger testimonios de sus allegados, vecinos y compañeros de trabajo, para de esta forma hacerse una imagen más clara del individuo con el cual estaban tratando. Como ya mencionamos anteriormente, Pablo Damián trabajaba en una empresa de servicios funerarios como conductor de un coche fúnebre. Sus compañeros de trabajo mencionaron que era un hombre que en determinadas situaciones podía ser un poco tenebroso porque sentía placer haciendo chistes de humor negro sobre su profesión. Incluso llegó a decirle a alguno de ellos que le gustaría llevar su cuerpo en el carro. Por otra parte, la familia de Grottini lo describió como un individuo detallista, obsesivo y que sentía un fascinamiento desmedido por los cuerpos. El hombre sentía casi un culto hacia la muerte a la que, según sus familiares, adoraba y no veía como algo negativo. Sus familiares también mencionaron uno de sus macabros pasatiempos. El hombre frecuentaba el cementerio de San Nicolás, lugar donde están enterrados sus abuelos y algunos otros familiares. Pero el hecho perturbador no es este. Además de frecuentar el cementerio, Pablo Damián Grottini disfrutaba desenterrando a sus familiares, limpiando sus cajones mortuorios y observando sus cadáveres, a pesar de que muchos de ellos fallecieron hace ya muchísimos años. Estos elementos impactaron bastante a las autoridades, pero la fiscal no se quedó solo con estos detalles, sino que fue mucho más allá. En el computador y celular de Grottini también se encontraron búsquedas bastante perturbadoras. El hombre había investigado en varias ocasiones cosas como: ¿qué pasa si le inyectas aire a una persona? ¿Y qué se puede tomar para provocar la muerte de una persona? Estos últimos llevaron a que la justicia investigara más de cerca de las anteriores pérdidas que el hombre había sufrido, pues intuyeron que también podían haber sido provocadas por el sujeto. En el año 2019, el hermano de Pablo Damián, Germán, murió en circunstancias muy similares a las que su madre varios años después también lo haría. Pablo llevó a su hermano al médico, diciendo a los médicos que el hombre se había sentido bastante enfermo y descompuesto, y luego de varias horas ya estando internado en el hospital, el hombre había muerto de manera repentina. Según los médicos, la causa de la muerte había sido un paro cardiorrespiratorio producto de la investigación. Recientemente se conocieron audios de Pablo comunicando el deceso de su hermano a uno de sus allegados. En él se escucha diciendo al hombre que su hermano simplemente se había quedado dormido. Al cuerpo de Germán no se le practicó autopsia porque murió en el hospital y no pudo ser exhumado, dado que después de su muerte su cuerpo fue cremado. 2 años más tarde, en idénticas condiciones, la víctima fue la hija adoptiva del hombre, llamada Aileen. Según familiares de Grottini, la niña había sido adoptada ya que su familia biológica no tenía los recursos económicos necesarios para su manutención. Adicionalmente, se supo que Aileen sufría de una enfermedad que afectaba su crecimiento. Aileen murió en el año 2021, también en el Hospital San Felipe. Respecto a las investigaciones que se realizaron en torno a su muerte, a la niña tampoco se le realizó autopsia por haber muerto en el hospital.
Según Grottini, su hija había muerto por negligencia médica. Cuando se empezó la investigación, también se creyó que la niña había sido cremada, pero para suerte de la jueza, la niña fue enterrada y actualmente se le practica una autopsia que permita verificar si en su cuerpo hay algún tipo de fármacos. Respecto a las preguntas realizadas por los oficiales, el hombre sostiene que es inocente y que nunca quiso asesinar a su hija. Mientras tanto, en redes sociales hay bastante revuelo, pues el hombre, después de la muerte de su hija, se mostró muy acongojado en varias publicaciones que habría compartido, pero este elemento no convence a la jueza, pues considera que solo fue un elemento para no captar la atención de la gente. También, según se ha podido averiguar, la madre de Grottini era la persona más apegada a la niña y posiblemente haya sospechado algo, razón por la cual el hombre la habría asesinado. En los últimos días, en la búsqueda de pruebas que puedan inculpar a Grottini por el triple homicidio, la jueza encargada del caso, María Belén Baños, encontró evidencia que podría ser importante para identificar el verdadero móvil de los asesinatos. En unos audios encontrados que datan del año 2019, se escucha a Grottini hablando con su abogada y preguntando si podría cobrar pronto una especie de herencia dejada por su hermano o si las propiedades de Germán le quedarían a su madre. Se especula que tal vez la razón por el asesinato de su hermano y de su propia madre fueran los beneficios económicos que el hombre podría obtener de ellos. Otro de los elementos claves que inculparían a Grottini apareció recientemente y se tratan de videos captados por las cámaras del hospital en los que se ve al hombre entrando en la habitación de su madre y guardando un elemento que no se ha logrado identificar todavía con claridad. La justicia baraja la posibilidad de que el elemento sea una aguja con la que el sujeto habría inyectado aire o algún fármaco en el suero de su madre. Cuando el hombre sale de la habitación de Teresita, se le ve claramente asustado y con un comportamiento poco común, que dice muchísimo del comportamiento que el hombre asumió cuando le dieron la noticia de que su madre estaba muerta. Por último, a la fecha se esperan los resultados de las autopsias de los cuerpos de Teresita y de Ailín, que serían los elementos probatorios absolutos que permitirían a la justicia argentina imputar cargos a Grottini y de esta manera ponerlo tras las rejas de manera definitiva, convirtiéndose así en uno de los primeros asesinos seriales en la historia reciente de Argentina. El hombre, mientras tanto, sigue defendiendo su supuesta inocencia y dice sentirse ultrajado, pues dice que ha tenido que sufrir demasiadas pérdidas como para que lo estén culpando por ellas. Esto ha sido todo por el video de hoy, leyenda. Espero que el caso te haya indignado tanto como lo hizo conmigo. Es impresionante ver hasta qué punto la codicia y la satisfacción personal pueden llevar a un hombre a cometer crímenes incluso contra su propia familia. La fotografía que ves en pantalla es de Naim Vera, un joven de 19 años que publicó mensajes en su cuenta en contra de la violencia de género. Veamos. Al parecer, Naim estaba en contra de la violencia de género y en la publicación de diciembre 12 del 2018 hacía referencia al crimen de Andrea Gabriela López. Este video delató al asesino de Andrea. Veamos. Quiero que retengas esta imagen en tu mente. El asesino Juan Carlos Garcilaso, quien arroja los restos de su víctima al lado de un contenedor con una frialdad absoluta, deja mucho en qué pensar. Más adelante hablaré de la relación de esta imagen con el caso de Naim Vera. Retomando las publicaciones, en diciembre 19 del 2019 escribió en su cuenta: terrible salame Carlitos Monzón, haciendo alusión al crimen de Alicia Muñiz, quien fue estrangulada por Monzón. Creo que salame es una palabra que en Argentina se usa para designar a una persona como tonta. Al parecer, Naim Vera fue un fiel seguidor de la serie biográfica Monzón, la cual se estrenó en junio del 2019
y como otro dato curioso, el joven había puesto una publicación en marzo del 2019 diciendo que ganas de prender fuego al depa. En este punto creo que se debe ser muy cuidadoso con lo que escribes en las redes sociales porque dicen mucho de lo que realmente eres. Lo cierto es que en marzo del 2020 los medios de comunicación mostraron el verdadero rostro de Naim Vera. Naim Vera tenía un amigo de alta confidencialidad y días antes le había comentado que Brenda Micaela Gordillo, la joven con quien sostenía una relación informal, le había enviado por WhatsApp un test de embarazo con resultado positivo. Este le insistió a la chica para interrumpir el embarazo, pero ella no estaba dispuesta a ceder. En este punto Naim consideró una idea que daba vueltas por su cabeza y así se lo manifestó a su amigo: ¿me mato yo o la mato a ella? Lejos de recibir aprobación, este solo respondió: estás loco, no se mande ninguna cagada. Sin embargo, el 1 de marzo Naim tocó a su puerta muy temprano y desde el citófono le dijo lo inimaginable: la cagué, la maté. Nuevamente su amigo no lo tomó en serio y le contestó: váyase a dormir. En este punto el joven no tuvo más remedio que dirigirse a la casa de sus padres, Oscar Vera, un reconocido cirujano, y Marcela Menem, kinesióloga de profesión. La familia de Naim era de clase acomodada y reconocida en el medio profesional. Sin embargo, lo que estaban a punto de escuchar de su propio hijo los dejaría devastados. Naim no tardó mucho en confesar y describir el abominable crimen que acababa de cometer. Lo primero que hicieron sus progenitores, después de acompañar a su hijo a entregarse ante la Brigada de Investigaciones, fue subir un comunicado pidiendo perdón a la familia de Brenda Micaela Gordillo. A partir de lo sucedido con nuestro hijo y hermano Naim, estamos conmovidos y destruidos como familia y pasando por el peor momento de nuestras vidas. Una nota que terminó con las sentidas palabras: rogamos que descanse en paz. Naim Vera se presentó en horas de la tarde ante las autoridades, acompañado de su padre y su abogado. En este punto el joven confesó que el crimen fue cometido en un departamento ubicado en la calle Ayacucho, frente a la Universidad Nacional de Catamarca, ciudad de San Fernando del Valle. Esta vivienda es de propiedad de la familia de Naim. La casa estaba deshabitada y se convirtió en el escenario ideal para cometer el crimen. En la declaración de Naim, el joven sostuvo que citó a la joven a su departamento y que Micaela llegó pasada la medianoche. Él quería que hablaran sobre el embarazo. Sostuvo que tenía una relación informal con la chica. En medio de una acalorada discusión, la chica dio un traspié y cayó por las escaleras. Brenda Micaela Gordillo falleció por accidente y él no atentó contra su vida. En este punto Naim insistió que entró en pánico y trató de deshacerse del cuerpo quemándola en una parrilla. Lo cierto es que las llamas partieron el cuerpo en dos y Naim tomó las dos partes y las separó. Puso la parte inferior del cuerpo en una bolsa que arrojó en un contenedor que estaba en una esquina de su vivienda. Veamos. Ahora quiero traer a colación una de las publicaciones de Naim acerca de estar en contra de la violencia de género. Curiosamente, Naim copió la acción del femicida Juan Carlos Garcilaso, quien después de asesinar a su esposa, arrojó el cuerpo como si fuera un talego más de basura dentro de un contenedor. Un dato que me pareció perturbador fue que Naim metió dentro de una caja el cráneo, torso y extremidades superiores de Micaela y luego las puso en el baúl de la camioneta de su padre. Subió al vehículo y condujo 20 kilómetros hasta llegar a una zona llamada La Quebrada, donde enterró lo que quedaba del cuerpo de Micaela. Efectivamente, las cámaras de seguridad registraron el vehículo circulando por la ruta 4 kilómetro a las 8:10 de la mañana. Además, el joven se detuvo por un momento para pensar. En este punto no me imagino qué se puede pensar
estar en medio de esta película de terror en la que Naim era el protagonista. Lo cierto es que en ese momento es abordado por policías de control vehicular y el joven explicó que se detuvo para escribir unos mensajes y que se dirigía a su trabajo. Después de revisar sus documentos, lo dejaron avanzar. En medio de todo este caos, Naim no mostró signos de nerviosismo. Esto me resulta increíble. Cuando las autoridades iniciaron la investigación, contaron con un testimonio directo. Se trataba de una de sus vecinas que aseguró que un humo espeso la despertó a las 4 a.m. La mujer declaró que al abrir la ventana vio al joven Naim Vera al frente de la parrilla que estaba encendida. Luego de esto cerró la ventana y procedió a acostarse y seguir durmiendo. Hasta aquí Naim había contado la verdad en cuanto a cómo se deshizo del cuerpo y en qué lugares había arrojado las partes. Solo quedaba por determinar las causas de la muerte de Brenda Micaela Gordillo. Cuando los médicos forenses realizaron la autopsia, se descubrió una gran mentira por parte de Naim en su confesión. Micaela no murió por caer de las escaleras accidentalmente. Micaela murió por asfixia. Por esa razón, Naim tuvo que contar la verdad. El joven reveló que él introdujo un trapo en su boca hasta que Micaela falleció. Y en este punto traigo a colación otra publicación de este supuesto defensor de la no violencia en contra de las mujeres. En la publicación en la que se refirió a Carlos Monzón como terrible salame, Carlos Monzón le quitó la vida a Alicia Muñiz por estrangulamiento, la asfixió y trató de engañar a la policía diciendo que la mujer se arrojó por el balcón. Así que Naim Vera replicó nuevamente las acciones, asfixió a Micaela y mintió a la policía diciendo que cayó accidentalmente por las escaleras. Naim Vera me causa escalofríos. Actúa de una manera muy fría. Luego en otra publicación escribe que ganas de prender fuego al depa. Al parecer casi lo logra cuando decidió incinerar el cuerpo de Micaela en su departamento. Naim tenía un lado perverso que solo se descubrió cuando pasó el límite. Después de conocerse el caso de Micaela, una joven a través de sus redes sociales publicó el siguiente mensaje. Esta joven denunció que Naim Vera y Lucas Ibáñez la obligaron a tomar decisiones como retirarse de la escuela, cambiar de ciudad y finalmente abandonar su país. Estos dos individuos subieron un video íntimo de la joven en redes sociales y la chica los denunció. A partir de ese momento asediaron a la chica, a la que le gritaban todo tipo de vulgaridades y ejercieron bullying y machismo en contra de ella. Además, la joven denunció que los profesores y compañeros fueron testigos del acoso por parte de Naim Vera y Lucas Ibáñez. En su publicación escribió: se me pone la piel de gallina pensar que no le hubiese temblado la mano para hacerme algo a mí. Al parecer poner tierra de por medio le salvó la vida. Salir del acoso e irse a otro país fue una decisión afortunada. La joven terminó su publicación con unas palabras de condolencia para la familia de Brenda Micaela Gordillo. En este punto insisto en la importancia de denunciar a gente que, como Naim Vera, necesitan ser desenmascarados ante la comunidad. Además, me asalta otra duda. ¿Nadie más se dio cuenta de los dos rostros que manejaba Naim Vera? ¿Ni siquiera sus padres ni hermanos? Después de conocerse que Naim Vera había denunciado su execrable crimen, la comunidad de Catamarca, liderada por el hermano de Micaela, Iván Gordillo, junto con familiares y amigos, iniciaron marchas de protesta. Al parecer, centenares de personas marcharon juntas por una causa: justicia para Micaela. Brenda necesita justicia, la necesitamos todos, Catamarca y el país. Veamos. El caso fue seguido muy de cerca y hubo presión para que el caso no quedara
quedara en la impunidad. En este punto la comunidad sentía temor que no se hiciera justicia, ya que la familia de Naim era de clase alta, aunque solo eran presentimientos, pues Naim Vera fue acusado y puesto a un tribunal por el caso del que lo acusaban y fue llevado a una audiencia. Por unanimidad, los jueces de la Cámara en lo penal de primera nominación de Catamarca condenaron a Naim Vera Menem a pena de prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado por media relación de pareja y por femicidio. Además, se estableció una reparación de 3 millones de pesos para la familia de Brenda. El 17 de marzo de 2022, la Corte de Justicia de Catamarca confirmó el fallo de primera instancia. Después de realizar un estudio psicológico de Naim Vera por parte de un perito investigador, se concluyó que Naim Vera tiene una personalidad psicopática que entiende la criminalidad de sus actos, una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o abuso de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Finalmente, termino este caso contestando mi propia pregunta. Sí, creo en el alma gemela y la de Naim Vera es Nair Galarza. Cara de ángel, mente de asesina. El inicio de este suceso tiene lugar un domingo 28 de septiembre de 2018 en Argentina, aquel día que amaneció augurando buen tiempo, de cielo despejado y radiante sol, poco a poco se ensombrecía para la familia Herrera Delgado, y no propiamente por factores climáticos, sino por la fuerza de una pérdida. Desde muy temprano ese día, Fabián Herrera y María Elena Delgado despertaron a su hija, la arreglaron y alistaron todo lo que necesitaban para pasar un día de camping perfecto. Luego de un rato, cuando todos estuvieron listos, abordaron el automóvil conducido por Fabián y se pusieron en camino hasta el punto de encuentro pactado con antelación para verse con algunos amigos de la familia. El trayecto fue tranquilo y sin turbaciones. Antes de encontrarse con sus amigos, la familia Herrera Delgado se detuvo antes en un supermercado ubicado en la carretera para comprar comida y bebidas, y luego continuaron conduciendo durante un rato más. En una estación de servicio o gasolinería, finalmente se juntaron junto con Noemía Ramírez, su esposo Silvio Jiménez y sus 2 hijos, uno de 2 años y el mayor de 9. En caravana siguieron su trayecto hasta el club de camping John Goodall, cerca del sur de Río Grande. Una vez allí, los 2 hombres de cada una de las familias bajaron de sus autos y juntos fueron a buscar el sitio más adecuado para acomodarse y hacer un buen asado. Sin que ninguno de los adultos se percatara muy bien, Sofía Herrera, de 3 años de edad, bajó del auto tratando de seguir a su padre. Cuando María Elena se dio cuenta de que su hija no estaba, no se sintió perturbada en ningún momento, pues creyó que debía estar con Fabián. Por su parte, Fabián bajo ninguna circunstancia había llegado a sentir inquietud, ni por un momento se le cruzó por la mente que su hija hubiera bajado del auto. Todo era una calma perfecta, el día estaba precioso y sería un día perfecto para el asado y el camping. Pero para cuando Fabián y Silvio volvieron hasta donde habían aparcado, empezó un horror que se dilata hasta el día de hoy. Al llegar a su auto, Fabián le preguntó a María dónde estaba Sofía. María, que estaba embarazada, lo miró con un gesto extraño. Él dedujo de esa mirada pálida todo lo que era necesario, y en ese instante ambos entendieron el atroz acontecimiento que los circundaba. Su hija había desaparecido. Inmediatamente después de que Fabián y Elena notaron la desaparición de su hija, se pusieron manos a la obra y, ayudados por sus amigos, buscaron durante horas en la zona y en su cercanía, pero nunca encontraron nada. Conforme pasaban las horas, las angustias no hacían sino aumentar y lo que parecía una pesadilla tomaba todo el peso de la realidad. Incapaces ya de hacer algo, los preocupados padres decidieron comunicarse con las autoridades
y les comunicaron la desaparición de su hija de tan solo 3 años y 8 meses. Desafortunadamente para la familia Herrera Delgado, los trámites burocráticos, el traslado del personal cualificado y necesario, varios otros elementos retrasaron en demasía el inicio de la búsqueda. Así que en las primeras horas, tan importantes en cualquier caso de desaparición, se fueron yendo poco a poco. Después de que todos los preparativos se cumplieron, las horas más importantes ya habían pasado, pero las autoridades igual empezaron con un operativo de búsqueda bastante extenso que en principio se redujo a los alrededores de Río Grande, el lugar donde había desaparecido la niña, y más adelante se fueron extendiendo a otras zonas, incluso hasta llegar a abarcar la zona fronteriza de Chile. Cerca de 300 personas se dedicaron a su búsqueda durante semanas y meses, pero los resultados fueron nulos. Sofía hasta la fecha sigue sin aparecer, pese a que para aquella época el impacto de las redes sociales no era tan grande como lo es hoy en día. El caso de Sofía conmocionó a todo el país gracias al cubrimiento de diferentes medios de comunicación argentinos. La presión social hizo que las autoridades llegaran a ofrecer una recompensa a quien ayudara a dar con el paradero de la pequeña, y por tal motivo las llamadas con información falsa no se hicieron esperar. El tiempo continuó pasando y la policía no logró encontrar pista alguna que le permitiera encontrar a la pequeña. Por aquellos primeros meses y años de búsqueda, fueron muchas las personas que se comunicaban con las autoridades para brindar información falsa sobre el paradero de Sofía Herrera, y fue durante esa época que un individuo misterioso llamado José Rigoberto Díaz Águila, conocido como Mata Virgen, apareció en el escenario. El hombre se comunicó varias veces con la justicia argentina y les comunicó que él sabía bien lo que había pasado con la pequeña y dijo haberla visto. El hombre al parecer era una especie de nómada y frecuentaba la zona. Sin embargo, para las autoridades su primera versión fue inconexa y carente de sentido. Por lo tanto, descartaron rápidamente al hombre. Pero por extraño que parezca, Rigoberto Díaz siguió insistiendo y mencionó a las autoridades que conocía exactamente el lugar en el que se encontraba el cuerpo de la niña. Las autoridades en esta oportunidad prestaron mucha más atención al testimonio del hombre, que nunca aclaró de manera certera que le había sucedido a la chica, pero en cambio llevó a los oficiales hasta el supuesto paradero. Pero el sitio al que dirigió a los oficiales era un terreno desierto en el que no había absolutamente nada. El hombre nuevamente fue descartado de la investigación, pero se conservaron sus testimonios y el episodio en el que condujo a las autoridades hasta un punto en el que no había nada. Después de estos eventos, el hombre desapareció por completo. Pero la importancia de este sujeto parece ser mucho más relevante de lo que las autoridades habrían creído. Recientemente, uno de los hijos de los amigos que ese día acompañaron a la familia y que hoy en día ya tiene más de 18 años, dijo a María Elena que él había visto cómo un hombre se llevaba a su hija. Inmediatamente la mujer se comunicó con las autoridades y estos se encargaron de realizar un retrato hablado de lo que el joven había visto aquel día. Para sorpresa de todos, la descripción concordaba casi en un 70% con el registro fotográfico que se tenía del hombre conocido como Mata Virgen. Desde ese mismo momento, la Interpol lanzó la alerta roja y el hombre se busca desde el año 2019. Aún no se tiene ningún tipo de pistas acerca del paradero del hombre. Pese a que como tal la justicia nunca perfiló a ninguna persona por la desaparición de Sofía, muchas veces la opinión pública se ensañó en contra de Fabián, al ser supuestamente la última persona que la había visto con vida. El mundo entero arremetió contra él. En su pueblo se le acusaba de haber vendido a su propia hija para que comerciaran con sus órganos. Se le acusó también de que era adicto a las sustancias y que su hija había sido secuestrada por un ajuste de cuentas y que comerciarían
con ella en el terrible delito de trata de blancas. Incluso se llegó a decir que él era proxeneta y que explotaba a su esposa María Elena y que por ello no había tenido escrúpulos al vender a Sofía, quien supuestamente no era hija suya. Fabián Herrera durante el primer año no solamente tuvo que soportar la desaparición de su hija, sino también toda clase de comentarios inoportunos y sin fundamento de muchas personas. Pero su drama no terminó aquí. Cerca de un año después de la desaparición de su hija en el año 2009, pese a todo el impacto mediático que había tenido el caso de su hija, para él la respuesta de la justicia no era suficiente. Así que por aquella época decidió tomar medidas extremas cuando se encadenó enfrente de la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego durante 19 días para reclamar a las autoridades que agilizaran la búsqueda de su hija. Aquel invierno fue cruel, el hambre no daba tregua y la nieve tampoco, pero la inclemencia que más le afectó fue la del propio gobierno, que no escuchó sus súplicas. Ese mismo año la policía llegó incluso a sospechar de él debido a todas las acusaciones que le hacían el pueblo, así que fue llevado a una comisaría para que realizara una reconstrucción de los hechos y, debido a que no tenía muy claros todos sus recuerdos, fue acusado de dar testimonios que entorpecían el caso. Sin embargo, luego de poco tiempo lo dejaron en paz, pues gracias al análisis psicológico que se le practicó, se dedujo que no había tenido relación alguna con la desaparición de su hija y que la inconexión de sus relatos era producto del fuerte trauma que este suceso le había producido. Ya en el 2010, Fabián y su esposa concluyeron que los esfuerzos de las autoridades eran insuficientes y se movilizaron hacia otros países fronterizos para repartir panfletos y volantes con el rostro de su hija. Viajaron por Bolivia, Perú y Chile, y en este último tuvieron que pasar grandes penurias pues no llevaban dinero, y cuando estaban en Arica, en un terreno casi desértico en el que hacía casi 45 grados de calor, su espalda se empezó a pudrir. Tiempo después, cuando dormían a la intemperie en una playa de Chile, ocurrió un tsunami. Fabián y Elena tardaron 5 días en encontrarse y el infierno por el que atravesaron en aquella oportunidad fue inmenso, pues la pérdida de otro ser querido casi los aniquila por completo. Pese a los esfuerzos realizados por sus padres, el paradero de Sofía Herrera sigue siendo desconocido a día de hoy. En el año 2021, gracias al desarrollo de la tecnología, se realizó un retrato de cómo luciría Sofía hoy en día para facilitar su búsqueda. Por su parte, el gobierno de Argentina, debido a lo icónico del caso y a causa de todas las negligencias que se presentaron, desarrolló un programa más adecuado en lo que a búsqueda de desaparecidos se refiere. Este programa lleva por nombre Alerta Sofía, en honor a la joven del caso de hoy. Esperemos que esa pista, el mensaje o la llamada llegue pronto a los padres de Sofía y que pronto puedan reencontrarse y empezar una nueva vida para todos, en la que puedan estar más tranquilos y reunirse como una familia feliz. Por último, quiero agregar un comentario profundamente personal, pero que considero necesario. El valor de lo sencillo es más grato de lo que muchos imaginan. La rutina normaliza y neutraliza nuestras emociones. Por ello, olvidamos recordarle a nuestros padres y hermanos que los amamos, porque nos acostumbramos a verles todos los días. Creemos que nada malo pasará, la misma idea que tuvo la familia de Sofía. Y la vida es así, impredecible. No sabemos si estaremos mañana, o peor aún, no sabemos si nuestros amados estarán el día de mañana. Así que sacude la pereza y dirígete hacia donde esté tu persona favorita en el mundo, y recuérdale que él hace parte de tu felicidad. Y el próximo desayuno que tengas con tus padres o familiares, por favor sonríe y disfruta de la presencia de ellos hasta el último segundo, porque la familia siempre será nuestros mejores aliados.